Dice Armando, parece un rabino. Parece que tengo un buen oído. Me faltan los churritos. Bueno, los rabinos son buenos maestros. También la kipá, ¿no? Mira, Armando, una de las herramientas que estoy usando precisamente se llama la voz de la Torá. No porque esta sea mi fuente o mi base, las enseñanzas rabínicas o judías, pero sí para corroborar desde el punto de vista de ellos cosas que están en la palabra de Dios. Así que, bueno, ¿eres profeta? Algún día tal vez. No, es demasiado aspirar. Rabino significa, o rabí significa maestro, aunque el Señor los considera maestro y le dice a Nicodemo maestro, pero en realidad yo prefiero ser estudiante y mi maestro es el Señor. ¿Cómo? Bueno, pues el Espíritu Santo es el que me está usando. No miren a Daniel, porque de veras que es Él. Definitivamente es el que me ha enseñado. Yo trataré de cumplir con la responsabilidad de compartir lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y bendito sea su nombre por esta oportunidad que me concede nuevamente de estar con ustedes en esta tarde, o en esta casi anocheciendo, para estudiar su palabra. Esta noche y posiblemente la semana que viene toca algo muy intensivo. Es un tema que tiene que ser muy técnico, tiene que quirúrgico, quizás ponerse guantes y ser especialistas, porque vamos a descubrir verdades que no podemos admitir ningún tipo de, ¿cómo se le pudiera decir?, de error, de falacia. Tenemos que definir las cosas a donde las evidencias apunten. Y si hay algo que quiero hacer es, entre las cosas que queremos, es identificar prejuicios imprecisos. Porque el prejuicio significa un juicio, un conocimiento previo o antes de algo, ¿no? Entonces, vamos a decir, hay juicios o conceptos razonables que han establecido en tu mente previo a esto que vamos a revisar, y por eso al comparar lo previo, que es lo que ya tú traes, con lo que se va a presentar, hay que identificar cuál es su error. Y esta es una estrategia bien importante a la que llamo a todos. Yo sé que los expertos, los que están bien ejercitados, han superado muchos errores, muchos prejuicios en base a esta técnica, que hay que ponerse neutral y dejar que las evidencias guíen a la precisión, a la exactitud, y de esa manera prosperas, progresas, desechas el error y superas. El que no admite corrección, hasta ahí llegó, de ahí no pasa. Entonces, esta noche estamos hablando, voy a tratar de que sea en términos medianos, no de avanzado, pero tampoco podemos a un nivel demasiado primitivo, hay que esforzarse. Los que no están en un nivel, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, gracias a Dios, conocemos bastante bien la Escritura, pero recuerden que estamos transmitiendo algo que pudiera resultar algo, aunque para nosotros es fácil porque lo dominamos, hay personas que están comenzando. Entonces vamos a tratar de hacer algo aquí, pero me veo precisado a entrar en estos detalles bien ajustados por causa de los prejuicios. No solo prejuicios, sino prejuicios imprecisos, juicios o razonamientos inexactos a la luz de las Escrituras. Entonces nos vamos a gozar en el nombre del Señor. Yo, como decía la semana pasada, les pido que no lleguen a ninguna conclusión, así como el jurado, el jurado escucha y toma nota, pero no puede llegar a conclusiones hasta escucharlo todo. Yo, por la gracia de Dios, ya sé los resultados porque ya estuve en ese camino hace rato, que lo vengo estudiando este tema, y me he quedado calladito. ¿Por qué? Por causa de los prejuicios de algunos. No quiere decir, porque en realidad nuestra iglesia no tiene nada definido respecto a esto que vamos a hablar. Es un tema que pudiéramos considerarlo secundario. No es primordial como que determine salvación o condenación. ¿Me entienden? Que eso sí son... La iglesia en eso sí está bien definida.
o la mayoría de los cristianos sabemos que Cristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿verdad? Que es Dios, que es 100% Dios, que no es una criatura y muchas cosas por el estilo. Esas son cosas que ni se discuten. Pero hay otras, unas cuantas que son de carácter secundario que conviene que las consideremos. Si hay algo que dijo el Señor en Juan, capítulo 17, versículo 3, pudiéramos proyectarlo. Esta va a ser la base, pudiéramos decir, del sermón o de la enseñanza de esta noche. Juan capítulo 17, versículo 3. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor hablando, conversando con su Padre. Sí, esa mismo es. Esta empero es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Esperamos por el visual. Los muchachos estuvieron practicando esta noche. Vamos a usar una Biblia, aunque es la versión 1909. Pronto dicen que se va a poder usar oficialmente la del 95, pero esta está perfecta. Miren, esa va a ser la premisa de esta noche. Esta empero es la vida eterna. Aquí se encierra la vida eterna. Que te conozcan el solo Dios verdadero. ¿Conocer qué significa eso? Vamos a ver hasta dónde llega esa palabra, que conozcamos el solo Dios verdadero y a Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios, pero con mayor especialidad a Jesucristo al cual has enviado. Y lo tenemos que conocer desde la antigüedad, desde el pasado, desde la historia, desde el principio, desde su ministerio y lo que actualmente es, en todas sus perfiles, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque pues esto es lo que el mismo Señor está recomendando. Hay riqueza, hay fortaleza, hay fe, hay robustecimiento espiritual. Y con ese propósito, conocer a Cristo es que se está estudiando el Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo en diferentes perfiles. Ya conocemos mucho a Cristo. Uno de los perfiles que conocemos muchísimo de Cristo es como Redentor, ¿verdad? Como hombre que se identificó con nosotros, como hombre que sanó enfermos, como profeta, porque profetizó, ¿verdad? Como, ¿qué más pudiéramos decir que Cristo? Como niño, ¿no? Como un niño. Pero hay una cantidad de nombramientos y de nombres y nombramientos, en otras palabras, títulos, que no son solamente títulos, porque yo sé que hay quienes tienen títulos, pero no lo ejercen, no lo ponen en práctica, no. Me pueden dar el título de director de la Orquesta de Londres, pero si yo no dirijo la Orquesta de Londres, ese título, por muy lindo que me lo pongan, no me sirve, no lo puedo honrar, no me corresponde, por decir algo, ¿no? Pero él, todos los nombramientos y todos los títulos, que es inmenso, apuntan a un campo de acción. No es palabra nada más, sino acción, efectivo. Entonces, de eso se trata. En el principio del capítulo 7, porque esto es un capítulo central, está en el mismo medio, 12, el capítulo 12. El capítulo 12 de Apocalipsis está en el mismo medio de Apocalipsis. Ese es el corazón. Aquí se encierran unas enseñanzas muy poderosas, pero al mismo tiempo están escondidas. Y comentábamos la semana pasada que en las enseñanzas anteriores, que ese Hijo de Dios, esa simiente, ese Jesucristo que está dentro del cuerpo, que es la iglesia. Acuérdense que Cristo dijo: mi madre y mis hermanos estos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es la iglesia, o la madre de Cristo, diríamos, espiritualmente hablando. Estos son mi madre y mis hermanos. Bueno, esa gestación del Hijo de Dios dentro del hombre, de la iglesia, que está criando a la imagen, que esa semilla se está desarrollando, un hombre en conformidad a Jesucristo. Llega el momento de nacer. Cuando recibimos el Espíritu Santo somos nacidos, y esto, ya conocemos los conceptos, ¿verdad? ¿Qué es esto? El trono de Dios.
Él sube al trono. ¿Cómo dice la Escritura? Justicia y juicio son el asiento de su trono. ¿Lo dice la Escritura o no? Aquí está el asiento, el trono del Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando el Señor sube al cielo, a la parte de las regiones celestes de nuestra mente, donde está nuestro corazón? Hay batallas gigantes, pero el poderoso nos guía, nos controla y vence, como decía el himno. Entonces vamos a ver en una forma espiritual, porque esto tiene también interpretación o convergen en estos cuadros en el campo real, tanto en lo físico, pero primeramente en el campo espiritual. Y así lo dijimos desde que comenzamos este capítulo. Entonces, si le pueden bajar un poquitico a la música. Yo escucho música y mi mente se me divide, porque estoy adaptado a discernir, ¿cómo es? Analizar la música y me distrae. Perdonen. Necesitamos que presten mucha atención a esto. Vamos a ver cómo esta segunda parte que vamos a ver respecto a el arcángel Miguel, cómo conecta con Jesucristo, cómo conecta con la iglesia, a qué se debe esos 3 versículos que leímos la semana pasada, de que hubo una guerra, batalla no, guerra, un combate, una grande batalla, grande guerra en las regiones celestiales. ¿Cómo podemos asociar, todo lo vamos a estar viendo, eso de que el fuerte y el más fuerte, para que Cristo entre en nuestra mente, en nuestros corazones, tuvo que quitar, despojar principados, potestades, instrumentos de Satanás que se prestaban para conducirnos al pecado? Pero ahora Cristo, que sube y entra en el trono y se sienta, Él despoja, echa fuera, erradica todo mal, el diablo y todos sus ángeles y todos sus demonios, y los destrona. Así es. Entonces vamos a ver de una forma alegórica en la que encaja tanto en lo espiritual, como decíamos, lo espiritual tiene un efecto en lo físico. Y esa es la parte a la que yo quiero principalmente enfocarme, que dominemos. Porque si vemos las dimensiones de lo espiritual, mucho más fácil vamos a entender, facilito, y no va a hacer falta tanta explicación cómo se desenvuelve ese mismo concepto en el campo físico. Entonces, si el deseo del Señor es que conozcamos a Dios con mayor especialidad, a Jesucristo, en todas sus dimensiones, en todos sus perfiles, esta noche lo vamos a descubrir en uno de esos perfiles que parecieran contradictorios. ¿Por qué? Y antes de entrar en por qué, vamos a exponer una aclaración en esto. En todo esto, ustedes se gozan en las cosas que hemos ido descubriendo. Hay gozo, hay alegría, hay fortaleza, hay algo especial, ¿verdad? Porque así son las cosas de Dios. Vamos a experimentar ese gozo. Esto va en progreso, esto no se queda ahí. Esto va a crecer por la gracia y por la misericordia de Dios, porque nos lo da. Y vamos a tomar esto como un pequeño ejemplo. ¿Ustedes han visto a un papá jugando con sus hijos a las escondidas? Las apreciaciones de los niños para gozarse, una de ellas es a través del juego. Y más con papá, o con el primito, ¿verdad? Pero el papá. Entonces, aunque las cosas de Dios no son juego, pero pareciera nos distrae, no, nos entretiene, nos gozamos, porque el juego produce gozo, alegría. Nos gozamos al descubrir realidades de papá que parece esconderse y dice, búsquenme. ¿Será que la Escritura dice que hay que buscar a Dios? ¿Quién se recuerda un versículo? Vamos a dar premios. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué más? Entre tanto que está cercano. Buscad primeramente. Entonces es algo como que está escondido, como que no es fácil de encontrar, que hay que poner diligencia para encontrarlo. Bueno, y una vez que el niño encuentra a su papá porque se disfrazó de viajero. O se disfrazó, qué sé yo, ustedes pongan, de algo, y el niño
buscando a papá entre la cantidad de gente o entre los familiares, lo encuentra y se goza el niño. Ya te encontré. O que se disfrace, vamos a decir, de viejito. Se disfrazó papá de viejito. Se puso, qué sé yo, o se escondió en algún lado. Y el niño, el punto de que el niño es que lo tiene que buscar y tiene que encontrarlo. Y hay alegría cuando el niño se ríe con papá cuando lo descubre. Bueno, en ese sentido, somos niños, ¿verdad? Nos gozamos cuando encontramos y descubrimos a papá Dios. Y hay que descubrirlo en todas sus dimensiones, en todos sus perfiles. Quiere decir que lo podemos, ya lo vimos como niño, ya lo vimos como hombre, ya conocemos algunos aspectos de él como rey, ¿verdad? Conocemos algunos aspectos. El contraste de rey, ¿qué cosa es? Un siervo, no, un criado. Es lo contrario, ¿verdad? Conocemos algunos conceptos de él como cordero, disfrazado de cordero. O disfrazado quizás no sea la palabra, hay una palabra más apropiada. Escondido en las apariencias de cordero, en semejanza. Pero también es león. ¿Comprendes? Tenemos idea de lo que es el príncipe de paz. ¿Y qué sabemos de su perfil de guerrero? Como que el hombre no está muy acostumbrado a revisar, a pensar en Jesucristo, el príncipe de paz, en el perfil de guerrero. ¿Ustedes me entienden? Bueno, todos estos títulos que acabamos de mencionar tienen citas bíblicas porque las ejerció y las está ejerciendo. Yo se los puedo demostrar. Esta noche vamos a hacer un poco más de énfasis en su perfil de guerrero, porque él es el más fuerte que tiene que extraer, expulsar al otro que también es fuerte y tiene que atarle y tiene que arrojarle afuera. ¿Comprenden? Ese es el propósito por lo que vamos a estudiar y hicimos un detenimiento cuando dijimos, y hubo una gran guerra, un gran conflicto. Miguel y sus ángeles lidiaban contra... ¿Cuál es el enemigo número uno del Señor, de Jesús? Satanás y sus ángeles y sus demonios. ¿Qué hizo Jesucristo ante el endemoniado gadareno? ¿Cuántos demonios habían atormentando aquella alma? Dicen que lo encadenaban, ¿verdad? Con cadenas gruesas, le ponían grillos y todo eso él lo rompía y gritaba por los sepulcros y se arrojaba aquí. ¡Cuánto sufrimiento en aquel cuerpo! Y vino Jesucristo, vino el más fuerte y los despojó. Y cuando se confrontaron con Jesucristo, les dijo, ya nos vas a mandar al abismo, ya nos vas a arrojar. Por favor, permítenos, ¿cómo es? Introducirnos en una manada de cerdos. ¿Y verdad? Y sí, el Señor se los concedió. Aquellos animales se volvieron locos y se arrojaron por un despeñadero hacia el mar. Y se ahogaron todos. Eran como 3,000. Sin embargo, el hombre, el alma, el ser, la imagen de Dios, aquella quedó libertada. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Van conectando, ¿no? ¿Y qué diferencia el hombre en su sentido, en su razón cabal? ¿Cuánta gratitud por servir al Señor? Pues bien, decía de la semana pasada, y a mí se me olvidó enviárselo a Pamelita, yo creo que se lo voy a enviar de una vez para reproyectar ya casi estamos a la puesta del sol, pero es a las 6:30. En el chat hay una pregunta. Alguien que nos ayude con las preguntas del chat o YouTube. A ver, vamos a ventilar la pregunta. Hace falta un micrófono. Antes de continuar, vamos a pedirle a nuestra hermanita Lisa Marie, que pase al frente para presentarnos a Dios en oración para recibir el Santo Sábado. ¿Lo puede hacer en inglés? Sí. Y vamos a aprender un poquito más del inglés, a practicarlo. ¿Sí?
Lord's Prayer afterwards? Okay. Heavenly Father, I come before your holy presence, and I thank you and I praise you, Lord, for the Sabbath day that you have given us. Thank you for the productive week that we had at school, at work, in our daily lives, Lord. But thank you so much for this day of rest that we are receiving. Father, I ask that you will forgive me of my sins and offenses that I've done against you or those that you love, Lord. Listen to my prayer, and may our communication be directly with each other, Lord, that no sin comes between us. Father, I thank you and I praise you for the Sabbath day that you have given us. Thank you for all of the direction of the services that we are going to be attending, Lord, worldwide, whether people attend in person or online. Thank you, Father God, for the messages that you have prepared for each and every one of us. Thank you for all of the work and the love that our brothers and sisters put on behind the scenes to make these services, Lord, for your honor and for your glory. Father, allow us to bring honor and glory to you in all that we do in this next 24 hours. May our eyes be focused on you, not on people around us or things that are happening in the world around us, but Lord, allow us to have our eyes focused on you. Thank you, Father God, for going before us. Open up our spiritual eyes and ears for what you have in store for us today. In Jesus' name I pray. Amen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Thank you, hermanita Pamela. Te envié una foto de mi Biblia que la proyectamos la semana pasada, y quisiera a partir de ahí recordar que de ahí fue donde terminamos, no concluimos. Quisiera exponer, o quiero, es el propósito, exponer algunas realidades con las que yo me tuve que confrontar y ir paso a paso por las mismas experiencias que tuve que atravesar para desglosar este tema. Ya yo conozco los resultados, gracias a Dios, y quizás algunos de ustedes también. Yo estoy seguro que algunos hermanos se han topado con esto, pero yo voy a caminar con ustedes paso a paso por ese camino que tuve que transitar para llegar a estas conclusiones. Entonces, Pamelita, si tienes ahí la última imagen que te envié. Dejé el lapicero acá. Acá está. ¿Cómo? Mientras tanto, a ver, lo que yo no la veo acá. Bueno, habíamos dicho que en el capítulo 5 de Jueces, desde el versículo 13 al 15, de Josué, la tierra iba a ser conquistada. Jehová, Dios, tenía que echar fuera las inmundicias, las aberraciones, la idolatría, la corrupción exagerada que había en ese lugar que quería convertir en lugar santo. ¿Comprenden? Y aquí llega, yo digo, el más fuerte, el guerrero, el ángel de Jehová, vamos a decirlo así, llega con Josué en fachas, no suena, en perfil, ¿cómo se pudiera decir? En atuendos de guerrero. Fíjense que Josué
no lo reconoció. Cuando se le apareció a Moisés, primero se miraba una zarza en fuego, y hasta que después como que percibió la presencia de Dios y dice que era el ángel de Jehová. Y después ya no era solo el ángel, sino que era algo más, percibió algo más todavía intenso, que era el mismo Dios. Bueno, aquí en un nivel en un grado de gloria muy escondido, muy escondido. Aparece aquí el guerrero para echar fuera las cadenas, para echar fuera la perdición, la corrupción, para limpiar aquella tierra que se la iba a dar en posesión a sus hijos. Y cuando Josué le ve, es que no está proyectado acá, vamos entonces a mirarlo acá. Josué 5. Vamos a repasarlo. Ya dijimos que era desde el versículo 13, pero vamos a concentrarnos en el 14. Este varón viene con su espada desnuda, en atuendos de guerrero. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y esa persona respondió, no. Mas, príncipe. ¿Qué significa la palabra príncipe? Príncipe del ejército de Jehová. Significa cabeza. La palabra príncipe, aparte de ser principal, puede ser jefe, puede ser también origen o principio por donde las cosas inician, la cabeza, lo que va al frente, la punta de la lanza, diríamos, lo mero mero. Así dice, así respondió, príncipe o Jehová de los ejércitos. Pudiéramos contrastar esa expresión como Jehová de los ejércitos. Ahora he venido. Cuando Josué escuchó aquello, se dio cuenta de lo que tenía enfrente. Y no le dio otra alternativa más que un temor, una reverencia y un respeto que se desplomó a los suelos. Y dice que puso su rostro sobre tierra. Sobre la tierra, literalmente. En profunda reverencia y le adoró. Y desde allí le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe le responde así como le dijo Dios a Moisés. Quita tus zapatos de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Ya ese lugar era santo. Era una tierra inmunda. Era una tierra profana, una tierra de sangre, una tierra abominable. Pero ahí se plantó Dios y hizo que ese suelo, esas inmediaciones, su contorno ya fuera santo. Y así continúa hablando en el versículo 2 del siguiente capítulo. Mas Jehová dijo a Josué, ¿ves? Ahora ya no dice que sea el ángel, sino en el versículo 2 dice que es Jehová. Por lo tanto, cuando yo miré esa palabra príncipe, volvemos a lo mismo, con la letrica C, dije, vamos a ver a dónde me lleva esto. Yo estudié muchísimo con las referencias. Y la referencia nos envía al libro de Daniel, capítulo 10, versículos 13 y 21. Y también, o sea, hay dos referencias en el capítulo 10, el versículo 13 y el 21. Y la próxima es en el capítulo también 12 de Daniel, pero el versículo 1. Y cuando fui a leer, a ver qué decía allí, vamos a ubicar en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 13. Ajá. Daniel, capítulo 13, no estoy viendo la proyección acá. 10, 13, perdón. Esto es para reconectar, ¿verdad? 10:13 dice, mas el príncipe de Persia, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, aquí en este versículo menciona a Miguel. Está hablando Gabriel con Daniel, por supuesto, pero Gabriel testifica de Miguel, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, de las cabezas principales, vino a ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Ya dijimos que príncipe significa jefe, cabeza. Hay varios. Ahora pregunto yo, ¿cuántos príncipes o cuántos componen la deidad? Los principales, los meros. ¿Cuántos son?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por si acaso, vamos aclarando, vamos a ir, no lleguen a conclusiones todavía, yo todavía es muy temprano para entrar en esas conclusiones, pero esa palabra, uno de los, responde, después de estudiar y después de dar vueltas y qué sé yo, pude comprender eso, yo se los estoy adelantando por ahora. Segunda referencia era el versículo 21, Daniel 10, 21, dice así, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y en saliendo yo, versículo 21, empero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de verdad, y ninguno, fíjense esta expresión, ninguno hay quien se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe, el príncipe de ustedes. Capítulo 12, versículo 1, estas tres referencias el libro de Josué nos apunta a estas tres referencias. Daniel capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, otra vez Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será librado. O sea, el punto al que llegamos aquí es que es Miguel. Si ustedes recuerdan, en el contexto de este capítulo, versículo 11, demostramos en clases anteriores al anticristo, cómo hacía su trabajo, ¿no? Su operación, su obra. Y en ese tiempo, llega al fin de sus tiempos, ¿no? Y en ese tiempo es que se levanta Miguel. Y si ustedes ven unos versículos, el segundo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para eterna. Y dije yo, espérate. Entonces, Miguel, aquí en estos últimos 3 capítulos de Daniel, 10, 11 y 12, no se menciona a Jehová. No se menciona a Jehová. Pero al que sí se está mencionando aquí es a Miguel. Ustedes recuerdan los profetas, y Jehová dijo, y fue mi palabra de Jehová, y cuestiones de créditos, como por ejemplo en el libro de Ezequiel, el capítulo 38, 39, el mismo caso en que el anticristo, Jehová combate al anticristo. Bueno, aquí dice que el que combate al anticristo, en el que se levanta, porque si está sentado, acuérdense que el Hijo subió a los cielos y se sentó en el trono, y está sentado a la majestad de Dios, a la diestra del Padre. Cuando el Señor diga, cuando Jehová se levante, porque viene a juzgar, entonces dice que se levanta aquí es Miguel, y es la resurrección. Dijo, versículo 2 me está diciendo que es la resurrección, y es la liberación del pueblo de Dios, cosa que le corresponde a Cristo. Entonces yo empecé en esas, ay, qué curioso está esto, empecé así, en estas mismas que ustedes están ahora. Y yo les digo, todavía no pueden, ni se atrevan a sacar conclusiones, porque yo no las saqué. Yo no pude llegar todavía a esas conclusiones. A mí eso no me convencía. Me llamaba la atención, pero tengo que estudiar un poquito más. Pero si Miguel, decía yo, es un arcángel. Lo dice Judas. Y los arcángeles son criaturas. Sí, porque existen ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo eso que ya se me había enseñado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, el próximo paso vamos a ver qué significa arcángel. Primero ángel, y ya descubrí que la palabra ángel en hebreo se dice malak, que significa enviado. Sí, ustedes en su tiempo vamos a ir cortando el tiempo. El que quiera estudiar, vaya a ver si es cierto o no. Y en griego, la palabra ángel se dice ángelo, que también significa enviado. Todos los espíritus enviados a ¿verdad? Para nuestra redención, para socorrer, para ministrar a los hijos de Dios, ¿verdad? En realidad la categoría espiritual son espíritus, pero tienen títulos, en este caso de ángel, y aquí, decía yo, pues Miguel tiene el título de arcángel. Vamos a ver qué significa arcángel. Pamela, es hora de proyectar. La palabra arcángel se compone de 2, arge y ángelo. Vamos a ver el prefijo arge. Y esto lo puedes buscar en Google. Es una palabra que se usa actualmente en griego.
Y vamos a ver las conjugaciones. No, aquí no estamos, pudiera seguir exponerlo cuando dice Judas, le da la categoría a Miguel de arcángel. Tú puedes proyectarlo en Judas 9 si quieres, pero por si aquellos que no saben dónde se encuentra ese rango o ese distintivo de Miguel, nos lo recogemos del libro de Judas. Judas es solamente un capítulo y lo encontramos en el versículo 9. Arcángelo, ahí está. Arcángelo. ¿Ok? Pero Pamela, yo creo que hace falta, es que yo no lo estoy viendo acá, me cuesta trabajo. Permítame. Ajá. Donde dice palabra original, ahí donde dice palabra original, fíjense en el prefijo. Entonces vamos ahora a buscar en las definiciones que te mandé de screenshot la palabra arge, que es la primera parte del prefijo de arcángel, ¿no? ¿Qué significa arge? ¿Me avisas cuando lo tengas? ¿O estamos aquí esperando? Tengan paciencia. Están trabajando muy bien los muchachos. Ok, Zoom, perfecto. A ver. Arge. Desde arriba. Présteme un micrófono aquí. Es que ya no tengo la misma proyección enfrente, entonces tengo que pararme acá, dispensen. Ok, en español, lo conseguí en español. En el diccionario español contiene 25 traducciones de la palabra arge. Regresa, que se te fue. Vuelve a través de la misma proyección. Ajá, la más popular de estas traducciones al español se dice principio, comienzo, autoridad. La base de los datos de traducción en contexto de arge contiene al menos 212 frases. La siguiente proyección, esa misma, pero ahora bájala. Scroll down. Ajá. Vamos a ver cómo se usa en la palabra principio. La ley o regla que se cumple debe seguirse con cierto propósito como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr un propósito. Y en este caso aquí hay diríamos, una expresión, un ejemplo de cómo se usa esa palabra. El principio de la seguridad sanitaria para el consumidor europeo es global y no sectorial. Es por decir, una de las formas en que se puede usar esa palabra, arge, como principio. Continúa para abajo. Hay otra más. Dijimos que la palabra comienzo, ¿ves? Al comienzo de la frase se usa la letra mayúscula. Son ejemplos, ¿verdad? Eso significa también arge. Continúa para abajo. No sé si ya concluimos o si no a la siguiente screen. Y vamos a ver ahora una lista de frases que aplican con esa misma palabra. Inicio, a ver, bueno, aquí hay otras, aquí autoridad, con respecto a autoridad. Existe una necesidad similar de intensificar la cooperación y el intercambio de información. O sea, son palabras que actualmente tienen su uso. La palabra arge significa autoridad. Sigue ahora hacia abajo y vamos a ver otras. Ya, como quiera téngamelo. Dice, inicio, origen, regla, base, razón, empezar primero, comenzar, iniciar, precepto, apertura, permanecer, umbral, fuerte, constatación, iniciación, archi, fundación, madrugada, génesis. Fuente, fíjense en la palabra fuente. Todo esto aplica, arge. Y si usted va y usa la palabra inicio, origen, génesis, comienzo o fuente, cualquiera de estas, nos está diciendo que Él es la fuente de los ángeles, de donde proceden, el origen de donde proceden, ¿verdad? Porque la palabra ángelo es ángel, ¿no? La fuente o la cabeza, el príncipe, el que está al frente, eso es lo que significa la palabra arcángelo, el jefe, la cabeza de los ángeles. ¿Se entiende
la idea. Y se puede usar la palabra fuente como dice, por donde proceden los ángeles. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es la causa de donde proceden los ángeles. Vamos. Sí, Termita está citando un versículo que lo tenía preparado para más al final, pero bueno, ella lo va a adelantar. No, vamos a adelantárselo cuando dice que el Señor viene con voz de arcángel. Oye, digo yo, ¿cómo que el Señor se va a rebajar a una categoría inferior para venir a resucitar muertos? En Primera de Tesalonicenses 4:16. Pero bien, entonces ahora entendemos que la palabra arcángel significa el jefe, el príncipe, la cabeza de los ángeles, arcángelo. Otra cosa que me dio, oye, esto está interesante. Comencé a investigar en las escrituras a ver si había esa posición, porque yo escuché que habían arcángeles, plural. No encontré esa palabra en plural. No existe esa palabra en la Biblia. Solamente se usa 2 veces en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Una aplicada a Jesucristo en su venida. Y la otra, la categoría de arcángel que le da Judas en el versículo 9. Y no existe esa palabra en ningún otro lugar. Si lo buscas en griego, sí dice que es príncipe de los ejércitos, que es el equivalente. Espérate, entonces no es plural. ¿Y de dónde viene eso de que arcángeles? ¿Saben de dónde viene la palabra arcángeles? De libros apócrifos. No son inspirados. No son aprobados en el canon como inspirados. Pueden decir tantas cosas que pueden ser buenas y corroboradoras, pero desde el momento en que no aparece esa palabra plural en las escrituras, dije yo, entonces tengo que cerrar un poquito, tengo que eliminar, esto es un prejuicio, porque yo por causa del prejuicio no podía admitir esto que confrontándome con la verdad y como que hago un cortocircuito, como que esto no cuadra. Tengo que estudiarlo, tengo que ver las bases, tengo que tomar con mucha responsabilidad a ver cómo se resuelve esto, porque esto no, ¿entiende? Entonces, la ley del prejuicio es un problema serio para quien sea. Si estudia en un seminario, que si estudia, cuando usted percibe un concepto de una forma, usted lo da por hecho, tienes un serio problema. Normalmente el ser humano tiene un serio problema porque todo lo mide con esos números, con esa referencia. Y si esos números no son exactos, tus cuentas que sacas no van a ser exactas. Déjenme agarrar otra vez mi libreta. Pregunta. Sí. Necesitamos micrófono, hermana. Cuando tenga el micrófono, eleva su pregunta. Debería haber otro, porque es que, a ver. Dicen que hay un par de preguntas ya, ¿no? Vamos a ver, sí, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las preguntas. Creo que hay una de Mervalia. Faltan 15 minutos. Hello, hello. Yeah, that works. ¿Cómo? Legión. Yes. Creo que ya lo contestaron, me dicen. Que ya Elías Cortázar lo contestó. Pero, That's fine. sí. La hermana tiene una pregunta. Bueno, lo que se está planteando es que el ángel de Jehová es Cristo. Sí, a eso. Y hablando del ángel de Jehová, nuestro hermano Misael ha preparado un estudio que lo escuché esta semana, me encantó porque son muy profesional, muy metódico, tiene todo. Eso es una joya, a mí me gustó.
y le puede servir a aquellos que quieran estudiar el concepto de Cristo, cristofanía, Cristo en el Antiguo Testamento. Es muy útil este trabajo que realizó el hermano Misael Correoso, muy completo. Por si acaso hay dudas, consulten ese está en la página de nuestra iglesia. Más adelante voy a recopilar la información, el link donde usted puede encontrar los diferentes temas que él está desarrollando. Pero cosas exquisitas, bien hechas, bien con buena dicción, con buen volumen, con una transparencia, con un método infalible. Es una espada. Me encantó su trabajo y lo felicito y bendigo a Dios por ello. A ver, hermana, ahora sí. Ahora sí. Bueno, mi pregunta va a ser en base a lo que voy a leer. Sí. Estoy en Hebreos, capítulo 1. Ajá. Comenzando, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, o yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré el padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Hermana, ¿cuál es la pregunta? Pues que si el ángel de Jehová, como ángeles, los ángeles son creación de Dios, aquí expresa que el Hijo de Dios está por una altura muy arriba. Sería bueno, todo eso tiene sentido y es exquisita la lectura. Es palabra de Dios. Sí, Dios es palabra de Dios, claro. es muy exquisita esa palabra, tiene una explicación. Pero por eso es que estoy tratando de asentar las bases. Ya dijimos lo que significa arcángel, ¿no? Ángelo es ángel, que en hebreo se dice malak. La palabra, y esto ya lo mencioné también la semana pasada, la palabra ángel significa enviado. Tanto en griego como en hebreo significa enviado. Quiere decir que un profeta es un enviado. Se le dice profeta porque profetiza, pero es un enviado. Un apóstol también es un enviado. Ya vimos al principio del libro Apocalipsis cómo les escribe al ángel de la iglesia tal, está hablando de los enviados a conducir esa iglesia. Quiere decir que no confundan la palabra ángel como si fuera una especie, como si, vamos a decir, en la tierra hay diferentes especies de animales, está el hombre, está el mono, está otras especies, ¿no? Como si en los cielos hubiesen diferentes especies de espíritus administradores, categorías, y uno de ellos se llama ángel. No, la palabra ángel
significa enviado. Y por supuesto, cuando Dios envía un ejército, pues está enviando, son ángeles, son enviados. Pero son espíritus administradores que trabajan a salud, por la redención de los hombres. ¿Entiendes? Entonces, Pablo usa el concepto, ¿a cuál de los ministros o estas personas, a cuál de estos ángeles, a cuál de estos enviados le dijo mi hijo eres tú? Es bien capcioso, porque fíjese, por eso remití a que estudien este tema para no tener que yo hacerlo, ya que Misael lo hizo muy bien. Cuando estudiamos Cristofanía en el Antiguo Testamento, vamos a ver que el ángel de Jehová es Jesús. Se le dice ángel porque fue enviado a sacar y a liberar al pueblo de Egipto y a redimirlos, el ángel de su faz. Por eso es que se le llama. Sin embargo, cada vez que usted lea el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, va a ver que está en singular él, no dice un ángel indefinido, sino él. Y la palabra ángel, por lo regular, la escriben con mayúscula. Y tiene una connotación muy estrecha. Definitivamente, hay una regla también para categorizar esto. Fíjese bien, hermana. El mandamiento dice que no puedes tener dioses ajenos. No te puedes inclinar a ídolos. Es pecado. Ningún ángel acepta adoración. Absolutamente. Entonces, si una criatura angelical, un ángel, aceptara adoración, tiene que ser Jesús, porque de lo contrario ninguno lo va a aceptar. Como en el caso que leímos de Josué, era el ángel de Jehová presentándose en atuendos de guerrero. Y Josué se postró y él no rechazó la adoración. Más bien se identificó básicamente como Dios, que siguiendo el próximo capítulo, versículo 2, dice que era Jehová hablando con él. Ahora ya no como un príncipe solamente, sino diciendo que es Jehová el que está hablando con Josué, entrando en planes o estrategias militares para conquistar la tierra, conquistar a Jericó. Entonces, ahí es a lo que yo llamo el sentido o la atención, lo que es el prejuicio. No porque estamos muy asociados a la palabra ángel como criatura, porque es enviado, pero recuerden que la palabra ángel es específicamente enviado, porque un ser espiritual Dios lo envía, ya es un ángel. ¿Comprendes? Pero también califica para un ministro, una persona que el Señor envía para un propósito específico. Puede recibir el nombramiento de pastor, puede recibir el nombramiento de profeta, puede recibir diferentes nombramientos, incluyendo el de ángel. Entonces, es un hombre y es ángel. Es un ser espiritual y es un ángel. Y Jesucristo fue enviado, el ángel de su faz, para redimir a Israel, para redimirnos. Entonces, por el hecho de ser enviado, también es ángel. Pero hay que reconocerlo diferente de los demás. No es un ángel cualquiera, sino uno distinto. Cuando usted ve adjetivos y hechos, acciones que solamente corresponden a Dios, ya sabemos que eso no es un ser cualquiera. Estamos hablando en este caso de Dios. Entonces, vamos a concluir con esto. La palabra arcángel, la palabra arge significa principio, origen, autoridad, fuente, génesis, fundación. Vamos a decir, el principio por donde procedieron los ángeles, por donde surgieron los ángeles, o el origen, ¿verdad? Arge es el origen de Cristo, en este caso, o Miguel, que se le da este título, está diciendo que es un arcángel, por donde se originaron los ángeles. Es la autoridad de los ángeles, es la fuente de donde surgieron los ángeles. Génesis, que es principio, por donde surgen los ángeles. Fundación, de donde procede o donde se funda el ejército celestial. ¿No dice eso la Escritura? Que Él es el creador de todas las cosas, la fuente donde se origina. Pero el problema todavía persiste en que la palabra de cualquier otro título, no, decimos en el nombre de Jesús, porque Jesús conecta inmediatamente con una acción que significa salvación. Jehová salva, por la sangre de ese Salvador, por los méritos de ese Salvador. Ese es el supernombre. Es el nombre del sobre todo nombre. ¿Ok? ¿Y ustedes creen que esos son los únicos nombres? No. Hay un nombre que tiene el Cordero de Dios que nadie, absolutamente nadie lo entiende, y eso lo vamos a ver en el capítulo 19. Solamente Él. Tiene muchos nombres o nombramientos. Entonces, antes de proceder, porque yo quiero llegar a lo que significa la palabra Miguel, en una forma muy técnica, inconfundible. Tenemos aquí una pregunta.
Dice la hermana Mervalia, y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová que escogió a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. Hermano Daniel, este versículo encierra a dos príncipes de la Trinidad. Nunca he logrado comprender este versículo. He oído que es un error de traducción. No sé cómo entender que Jehová invoca a Jehová. Sí, lo mismo que sucedió en el capítulo 19 de Génesis. Dice, y Jehová, cuando aparecieron tres ángeles a Abraham en el valle de Mamre, eran tres. Uno de ellos era Jehová. Y los comentaristas judíos, ¿saben a qué nombre le ponen a ese que representa a Jehová? Yo se los voy a mostrar. Creo que está en una de las que te mandé, Paola, cuando dice comentarios judíos. A ese dicen que es Miguel. Ellos, yo no me voy a basar por lo que ellos dicen, pero eso sirve de corroboración a lo que estamos ventilando. Ellos identifican a Miguel y hay una forma de identificarlo, y es precisamente a través del libro de Daniel. Pero vamos allá, poco a poco. Respecto a ese Jehová que mencionó la hermana, también en el capítulo 19 dice que el que se quedó hablando con Abraham era Jehová. Y una vez que los dos otros ángeles, esos sí eran ángeles, llegaron a Sodoma, hicieron su trabajo de extraer a Lot y a su familia, y cuando termina Abraham de hablar con Dios, ahí concluye prácticamente su plática, Abraham se va y Dios continúa su camino. Entonces, terminando de los dos ángeles aquellos de extraer a Lot y a su familia, de ponerlos a salvo, dice, entonces Jehová, este que estaba hablando con Abraham, al que los judíos, muchos maestros, no quiere decir que todos, en la escuela de pensamiento judío hay también muchas variedades, pero la gran mayoría sí piensa que ese era Miguel. Miren, este es el comentario del que yo les hablaba. Vamos a ver, póngame de volumen aquí. Miren, un comentarista que se llama Reshid explica, si lo puedes sumir un poquito más, dice que los tres varones, uno para anunciar la feliz noticia de Sara que iba a tener un hijo, y ese que habla, que es el que presenta la noticia, es que el que se llama Dios o lo conoce como Jehová, y acá ellos dicen que Mijael, que es Miguel. Esto es extraído de este libro que se llama La Voz de la Torá. Es una fuente de información o de consulta que yo tengo ya de hace unos cuantos años. Esto lo conseguí cuando conseguí el juego de interlineales, también la Biblia completa. Eso es nada más para demostrar que en el pensamiento judío existe esa creencia. No, eso no son palabras, no son escrituras mías, son de los judíos de La Voz de la Torá. Yo lo puedo mostrar aquí, de aquí fue que le tomé la foto. Pero bien, sucedió eso. Jehová dice, y Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová de los cielos. Eso está en Génesis 19. Aquí hay dos Jehová. Lo mismo sucede con Zacarías. Sí. Génesis 18. Sí, Génesis 18 es cuando aparecen, pero en el 19 es cuando hace llover fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. El Génesis 19, 24. 22, los ángeles tratando de apurar a Lot, los dos ángeles, ¿verdad?, que fueron a Sodoma. Y en 23 dice, y el sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar, el lugar donde se iba a refugiar. Y entonces el versículo 24, Dios estaba esperando que eso sucediera para entonces, 24, entonces llovió Jehová sobre Sodoma, si lo pueden proyectar, ajá, ahí está. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová. Así que hay dos Jehovás aquí. Eso mismo sucede en Malaquías. Dice que es el ángel de Jehová. Sin embargo, ese ángel le dice a Satán, Jehová te reprenda. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprendas. El ángel de Jehová es Jehová. Y ese Jehová, que es el ángel de Jehová, le dice a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Y saben qué? Es lo mismo, un pasaje paralelo que sucedió con Miguel en Judas 9.
Ponme Judas 9. Entonces donde dice, y dijo Jehová, Jehová te reprenda. reprenda, oh Satán, no es... Es como el ángel de un Jehová que equivoco. está contendiendo con el diablo. Ujú, o sea, pero es... Vamos no a verlo está una vez equivocado. más. Zacarías capítulo 3, me parece. Eso está en Zacarías capítulo 3. Eso es parte de la clase, pero me están apurando. Me están apurando. Ah, no importa. Zacarías capítulo 3. 3. Ay, Dios, ténganme paciencia porque los dedos míos están. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Primero vamos a leer el versículo 1. Zacarías 3, versículo 1. Y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Ves que estaba delante del ángel de Jehová? Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario, para contender. Sin embargo, el que dice que es el ángel de Jehová, sin embargo, aquí en el versículo 2 ya lo reconoce como el mismo Jehová. Y dijo Jehová a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Hay dos observaciones en esa última frase, pero no vamos a entrar en ella porque el tiempo se nos está yendo. Un pasaje paralelo sucede precisamente en Judas 9. Vamos a Judas 9 para que veamos un caso, un cuadro muy similar. No es el mismo, pero es un paralelo. Judas 9. Dice así, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, aquí también hay una pugna, contienda, con el diablo también disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición. ¿Quién? Miguel no usó juicio de maldición, sino que fue lo que le dijo, el Señor te reprenda. Son pasajes paralelos. Pero aquí, allá era Jehová, aquí el que está protagonizando contra Satanás es Miguel. Entonces, vamos a ir cerrando un poquito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya son las 9. ¿Nos regalan unos minutitos más? ¿A qué hora comenzamos? Pues yo creo que lo dejamos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, la próxima clase corresponde a entrar en cuestiones de nombre, porque esto no son suficientes pruebas para tomar decisiones. No, yo no les digo, no, ya tomen, no. Aguántense, el veredicto todavía puede que tome 2 semanas más para poderlo abarcar. Si me dejan trabajar en esto, ya está hecho el material, pero si me dejan presentarlo, después pudiéramos abrir la sección de preguntas por si algo no se entendió. Para cerrar, ¿hay algo más aparte de la conclusión? ¿Algo más que agregar después de la conclusión? ¿Algún himno o alguna cosa? Porque entonces No. ya Rito se nos fue. El próximo paso sería entrar en conceptos referentes a los nombres y nombramientos. Algo muy interesante. Pamela, yo te di una foto de esto también, ¿verdad? Pudieras proyectarla, la número 2, porque esto pudiera, si alguien quiere tomar como un screenshot y ver los garabatos que yo hice ahí y estudiárselos para la semana que viene. Voy a darles un breve adelanto. Los nombres en hebreo son en términos prácticos. Cuando Dios hizo al hombre, ¿cuál fue el nombre que le dio? Adán es solo la fonética de la palabra hombre. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Él está diciendo, hagamos a Adán a nuestra imagen. Cuando por fin ya no es solamente una categoría, una especie, sino que es ya su nombre, entonces sí, en el versículo, en el capítulo 2, versículo 19, entonces sí le llama Adán, ya no le dice hombre, pero, o sea, sí le dice, sigue diciendo hombre usando la palabra Adán, porque siempre fue esa, pero nosotros ya en calidad de hombre la traducimos Adán. Entonces es una fonética.
La misma palabra hombre, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, en el capítulo 6, dice Adán, no dice Adán en plural. Cuando los Adams comenzaron a multiplicarse, ¿me entienden? Cuando aparece en el libro de Ezequiel, que ustedes vieron en el libro de Ezequiel capítulo 1, que se veía un trono, y sobre el trono uno semejante a hombre o al hijo del hombre, usa la palabra Adán. Quiere decir que los nombres en hebreo es eso. Voy a ponerle 2 o 3. Isaac. Cuando usted pronuncia Isaac, es una palabra hebrea. ¿Qué tú estás diciendo cuando tú dices Isaac? Estás diciendo risa, porque Sara se rió. Cuando usted dice Daniel, ¿sabe lo que estás diciendo? Es una fonética hebrea. Estás diciendo, mi juez es Dios. Mi juez es Dios. 4 sílabas. Mi juez es Dios, ven acá. ¿Quién hizo eso? Eso lo hizo mi juez es Dios. Tú no dices la fonética, o sea, es como si estuviéramos diciendo eso. Pero llega el momento en que tanto uso de mi juez es Dios, un niño dice mi juez es Dios, pero no sabe ni lo que está diciendo. Y esa es la fonética. A veces decimos cosas sin entender lo que se está diciendo. Y así la palabra Joel, la palabra Elías, la palabra Elías es sinónimo de Joel. Joel es Jehová es Dios. Él significa Dios. Jehová, contracciones. Jehová es Dios. Elías es lo mismo, pero estás diciendo Dios es Jehová. Y Elías, se escribe es el no me acuerdo de la fonética. Entonces está diciendo que Dios es Jehová, es sinónimo. Otros detallitos. Vamos a ver la próxima semana qué significa. Hay nombramientos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son nombramientos. Y por fin, después de ver toda una lista de cómo se utilizan y se aplican los nombres, vamos a ver qué significa y a desglosar la palabra Miguel. Se las voy a anticipar. Miguel significa, o sea, hay tres sílabas. Micael. La primera es ¿quién? Eso ya lo proyectamos la semana pasada. Creo que lo puedes proyectar una vez más, hermanita Paola, que es la página 3. Pamela, perdón. ¿Quién es? La segunda, Micael. No, Micael. La segunda es Kae o Ki, que es una conjunción para unir, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo tiene doble función esa sílaba. Función de adverbio y función de preposición. La tercera sílaba es él, quiere decir Micael, que significa Dios. Y usted traduce eso, ¿quién es? Por supuesto, la primera sílaba, ¿quién es? Si lo usas como adverbio, cualquier adverbio que tú me quieras usar, ¿quién es? Ciertamente Dios. ¿Quién es? Nada menos que Dios. ¿Quién es? La segunda sílaba, otro adverbio, nada más que Dios. Y así sucesivamente, porque esos son adverbios. Si usted lo usa como preposición, las preposiciones indican posición. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esto es un adelanto, lo vamos a analizar con más detalle. Si usted dice quién es Dios, pero en este caso la segunda sílaba la usa como preposición en el sentido de ¿dónde? ¿Dónde? Vamos a decir, entonces usas en el cielo, quien en el cielo es Dios. O quien es en el cielo Dios. Si lo usas ¿dónde? Usando la palabra ¿dónde? En la tierra. Quien en la tierra es Dios. ¿Verdad? Quien adelante es Dios. Quien atrás es Dios. Quien arriba es Dios. Quien abajo es Dios. En el campo de ¿dónde? Si lo usaras en el sentido preposición de cuándo, ¿no? En cuestión de tiempo. Tiempo es pasado, presente y futuro. Quien es en el pasado, Dios. Quien es en el presente, Dios. Quien es en el futuro, Dios. El que era, el que es y el que será. ¿Ven cómo encaja? Todas esas, tanto adverbios como preposiciones, encajan perfectamente en ese sentido para darle un sentido completo a ese nombre. ¿A quién se le ocurrió si esto fuera una criatura? ¿Quién le puso ese nombre? Porque dice la Escritura categóricamente que Él no le da su nombre ni su gloria a ninguna criatura. Y esto es algo serio.
La semana que viene, con la ayuda de Dios, vamos a desglosar estos conceptos, especialmente con mucha lupa, con mucho escrúpulo, esa sílaba central, porque la primera y la última es fácil, pero aquí la intensidad de del significado se define más, le da más fuerza con la segunda sílaba. Entonces yo creo que por ahora son un adelanto, qué lástima que el tiempo se me fue, pero con la ayuda de Dios, la semana que viene, si Dios quiere, pudiéramos abarcar, entonces leer el nombre de Miguel, en lugar de leer Miguel, vamos a leer lo que significa Miguel y usted se va a quedar asombrado, porque, Sí, esta Biblia 1909 con concordancia es gratis en online y es interactiva en online. Pero si lo quieres comprar, sí, puedes conseguirlo en libro también. Sí. Ajá. Mira, deberías ver. Ya lo tiene, entonces digo yo que lo compremos porque vale la pena. Así entendemos más lo que tú nos estás explicando, porque así a simple vista como que no comprendemos bien. Gracias. Sí, esto es solamente un anticipo, por eso si usted tomó los screenshots para irse ayudando un poquito, la semana que viene vamos a entrar en una serie de versículos para revisar con esa Biblia, técnicamente palabra por palabra, y ver su significado y corroborar lo que se está tratando de exponer aquí. Creo Así que sería completo. Si el usted se puede aprender, conseguir sí. esa Biblia, si la puedes al menos bajar a tu pantalla o si la quieres leer de aquí, como usted quiera, pero es una herramienta exageradamente buenísima de estudio. Les voy a decir que la misma herramienta en inglés es un poquito más extensa, o sea, abarca un poco más. Esto se ha copiado muchas cosas del inglés y a veces yo las veo un poquito más reducidas. Por alguna razón, no sé, pero de todas maneras funciona, les va a servir. Entonces, creo que ya nos pasamos, perdonen el exceso de tiempo, pero continuará la próxima semana con la ayuda de Dios en términos ya no técnicos, sino en términos aplicados. Vamos a leer con más fluidez estos conceptos. Entonces, por hoy es todo. Que el Señor reciba la honra y la gloria.